Las suspensiones, ¿sí? Las suspensiones es cuando no hay, cuando hay una interrupción en el contrato de trabajo, ¿sí? Las suspensiones pueden ser entonces remuneradas o no remuneradas. ¿Qué es una suspensión remunerada? Son todas las licencias. Licencia por enfermedad, licencia por vacaciones, ¿sí? Todo eso es que yo no estoy prestando servicios al, al trabajo, a mi empleador. ¿Qué son las suspensiones no remuneradas? Son aquellas que pueden ser o por alguna sanción disciplinaria, ¿sí? O por una cuestión económica de fuerza mayor, que es, por ejemplo, lo que están viviendo muchas empresas en este contexto, donde no hay trabajo y no se le puede pagar el sueldo a los empleados. Entonces, obviamente esto no es algo que la empresa desea por sí misma, tiene que ir al Ministerio de Trabajo, presenta un proyecto de cómo es que lo piensa hacer y cuáles son las causas, tiene que estar bien justificado todo. El Ministerio de Trabajo le dice, bueno, adelante, evidentemente no lo puedes mantener, así que hacelo, y ahí es que empiezan las suspensiones. Lo que yo les seguía mostrando es que toda suspensión no remunerada tiene que cumplir sí o sí con estos tres requisitos, porque si no, los trabajadores le pueden hacer un juicio a la empresa, ¿sí? Tiene que ser por una causa justa, o sea que tiene que estar todo comprobado, sea disciplinaria o sea por por razones económicas. Tiene que ser por un plazo fijo, yo tengo que decir desde cuándo hasta cuánto, hasta qué fecha está suspendido el trabajador y tiene que estar notificada por escrito, ¿sí? Preferentemente firmado por el trabajador. Si por X motivo el trabajador no puede firmar, con un telegrama o una carta de documento, dependiendo la gravedad, se considera como una notificación fehaciente, ¿sí? Y aparte queda por escrito todo lo que les acabo de decir más arriba. ¿Cuáles son los plazos? Es lo que le dije recién. Todo lo que sea por disciplina son 30 días máximo, todo lo que es por fuerza mayor 75, y después tienen lo que son las suspensiones por causas penales y las suspensiones por licencia gremial. ¿Mm? Vamos a abrirlo un poquito más, ahí está mejor. Y eh, los que habíamos empezado a hablar serán de las sanciones disciplinarias, ¿sí? ¿Qué significa cuándo se puede sancionar? Cuando no se cumple con el contrato de trabajo. Llegar tarde es una falta al contrato de trabajo. Por ejemplo, el convenio colectivo de plásticos tiene una tolerancia de 5 minutos en la entrada. O sea, pasados los 5 minutos, minutos 6, ya es plausible de una sanción. Obviamente, un día que llegue tarde, que llegue 6 minutos, uno no lo va a sancionar. Y previo a hacer una sanción escrita vienen los avisos verbales. Che, mirá que últimamente estás llegando tarde, fíjate qué está pasando, ¿sí? O, bueno, vamos a suponer que ya le hicimos la primera observación verbal, eh, te notifico, ¿sí? Te hago una pequeña acta de que estás llegando tarde y que esto te va a generar a vos una, este, una acumulación que si sigue siendo de esta manera y no cambia, se va a sancionar de una manera más rígida, digamos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, se puede sacar, depende de los convenios colectivos, te pueden llegar a sacar el presentismo, etcétera, etcétera. Si la situación es cada vez más grave, falta y no avisa, llega al mediodía, ya se le avisó de buena onda, ya se le hizo un escrito previo, bueno, llega un momento en que vos tranquilamente podés hacerle una suspensión y que no cobre, ¿sí? ¿Cómo lo vas a justificar? Bueno, vas a demostrar que cada vez que ficha está llegando a cualquier hora, que tiene faltas injustificadas, vas a demostrar que anteriormente le hiciste un escrito donde la persona se tenía que comprometer a cambiar la actitud. Todo eso es forma de justificar. Si a pesar de todo eso el trabajador sigue en su misma situación y luego de haberle hecho distintas suspensiones, por ejemplo, se lo puede echar. Y basta
con tener todo lo anteriormente dicho escrito para que sea una justa causa y se despide sin indemnización alguna, ¿sí? Obviamente todo acto de violencia es una sanción grave directamente, o sea, no hace falta haberle avisado verbalmente, ¿sí? Si una persona va y le pega a otra, sea quien sea, dentro del establecimiento, se lo puede suspender automáticamente porque se considera, cualquier tipo de violencia se considera grave. Sí, las otras tienen que estar escalonadas, pero solo la desviolencia se consideran graves, así que pueden pasar directamente a la sanción o al despido. O al despido. Deben estar relacionados con los hechos concretos, esto es lo que ya decíamos antes, no es que puedo decir fulano de tal me dijo vos hiciste cosas, sino que... Y lo que yo les venía diciendo, todo es un agravamiento, ¿sí? Va todo en escala. Bien, vamos a pasar a lo que es la desvinculación. Entonces vimos, sanción es como cuando en la secundaria nos ponían las sanciones. Bueno, algunos por ahí no, porque el nuevo sistema no tiene sanciones, pero antes del 2003, 2002, por ahí existían las sanciones en el secundario. Se acumulaban tantas sanciones, se generaba una suspensión. Este sistema es exactamente lo mismo, ¿sí? Y después de tantas suspensiones, el alumno quedaba fuera del colegio. Acá pasaría exactamente lo mismo, que vendría a ser la desvinculación. Desvinculación es que se termina el contrato, o porque el trabajador así lo quiere o porque el empleador así lo quiere, ¿sí? La desvinculación basta con que uno la plantee para que se produzca. Lo voy a traducir en las palabras comunes, o porque el trabajador es echado o porque el trabajador renunció, ¿sí? Esas son las razones fundamentales. Vamos a ver que hay otras que nunca tenemos en cuenta, pero bueno, esto es a modo de ejemplo. Según el motivo por el que se haya terminado el contrato de trabajo, ¿se lo va a indemnizar al trabajador o no se lo va a indemnizar? Si no se indemniza, bueno, vamos a ver cuáles son las que no se indemnizan. Las que se indemnizan puede ser que se indemnicen al 100%, al 50%, ¿sí? O lo que se llaman indemnizaciones agravadas, que tienen que ver con 3 hechos puntuales, que es matrimonio, nacimiento y representación gremial, que van a tener un año más de sueldo o van a tener otras características. Vamos por las no indemnizables, que son las más fáciles. No indemnizables es que el trabajador renuncie, o sea que ahí no hay ningún tipo de indemnización porque fue voluntad del trabajador. Que el trabajador ya se quería ir y la empresa le ofrece algún tipo de retiro, entonces eso se conversa, ¿sí? Se firma un documento y si la empresa le ofrece el dinero que el trabajador considera que está bien, arreglan, se firma eso, se homologa en el Ministerio de Trabajo y suficiente, ¿sí? No hay que hacer nada más, eso se llama mutuo acuerdo. Tanto empresa como trabajador se pusieron de acuerdo en su salida. Justa causa sería lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Viene a cualquier hora, falta, ya no sé, se lo dije de 25.000 maneras, lo suspendí 3 veces, etcétera, etcétera. Bueno, es una justa causa. Y después están todas las graves, ¿sí? Robo, estafa, violencia, todo eso son faltas graves que directamente pueden llegar al despido sin pasar ni siquiera por una suspensión. Otras dos causas no indemnizables, motivos mejor dicho, no indemnizables, que no los tenemos en cuenta, pero es una extinción del contrato, es la jubilación del trabajador, cuando llega a la edad y hace los trámites para jubilarse y el ANSES se lo paga, ahí se termina el contrato con la empresa. Eso es una desvinculación. Y otro es el abandono de trabajo. Cuando yo ni renuncio, o sea, no voy más a trabajar, pero tampoco mando una carta para renunciar. Eso es abandono de trabajo. Y acá hay que tener cuidado porque si el trabajador falta por más de 5 días de corrido sin dar aviso a la empresa o 15 días, estoy pensando
pensando si cambió la normativa, me parece que igual, o 15 días sin aviso, no es que llamé y digo, bueno, no tengo para justificar, descontame el día, pero no voy, sino que no avisé, también se puede considerar como abandono de trabajo. Todo abandono de trabajo igual lleva una especie de sumario, ¿sí? No es que la empresa puede decir abandonó y ya está y queda ahí. Todo se tiene que documentar. Bien, todos estos casos que son no indemnizables, renuncia, mutuo acuerdo, justa causa, abandono de trabajo y jubilación, se realiza lo que se llama la liquidación final, ¿sí? En estos casos, justamente no corresponde ningún tipo de indemnización, ¿sí? O sea que lo único que se hace en estos casos es una liquidación final. ¿Qué significa una liquidación final? Que se le va a pagar el proporcional de aguinaldo que le correspondería por ese año o por ese semestre trabajado, el proporcional de vacaciones que le correspondería a esa persona, ¿sí? Que no se las haya tomado, porque si se las tomó y después renunció, no hay nada que liquidar. El proporcional de aguinaldo de esas vacaciones, ¿sí? Y nada más. Aguinaldo, vacaciones y proporcional de aguinaldo a las vacaciones. Eso es lo que va en una liquidación final. No desesperen porque después lo vamos a volver a ver y lo vamos a ver cómo se aplica en la liquidación. Después tenemos los casos que son indemnizables. Y cuando está indemnizables a solas es al 100%. La indemnización al 100% es cuando nos despiden y no tienen justificativo, lo que se llama sin causa justa. Cuando es un despido indirecto, es decir, ¿se acuerdan que yo recién en las suspensiones le dije, si supera los 90 días, el trabajador se puede considerar despedido? Bueno, esa se cobra una indemnización, ¿sí? Reclamás en la justicia y la empresa debería indemnizarte. Y la otra, que es indemnizable al 100%, es una quiebra, pero la quiebra cuando la culpa es del empleador. ¿Qué tipo de quiebra me refiero? A ver, la culpa puede ser o no del empleador, pero en términos de malas decisiones de la empresa, ¿sí? Cuando habla acá que divide lo que es culposa o dolosa, tiene que ver una división más con lo técnico jurídico que con lo práctico. En este punto se refiere a que o fue el dueño y se jugó toda la plata de la empresa en el casino y la perdió, entonces no tiene con qué abrir la persiana al otro día, o porque haya tomado diferentes medidas o diferentes, sí, medidas en la empresa y que todas le hayan salido mal. Bueno, no quiero poner ejemplos actuales porque me voy a meter en política, pero hay muchas empresas que, y esto lo voy a decir desde la práctica, y son las empresas más grandes que las más chicas, hay muchas empresas que o se llevan el dinero y las meten en offshore o hacen que la empresa quiebre a propósito para no tener que afrontar otras deudas y demás. Bueno, todo esto, si el trabajador hace un juicio, puede llegar a ganarle una indemnización. En los casos que sí se pague la indemnización, se va a liquidar. La liquidación final, que fue lo que les dije hace un ratito, todo lo que le liquidamos a los no indemnizables, pero también se le va a sumar la indemnización al 100%. ¿Qué significa esto? Un mes de sueldo por cada año trabajado, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo 10 años y 4 meses de trabajo? Bueno, la antigüedad se computa como 11 años, ¿sí? Porque toda fracción de 3 meses o más es un año nuevo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 años y 4 meses, para la antigüedad, para la indemnización, van a ser 11 meses. Entonces, lo que me van a tener, perdón, 11 años. Lo que a mí me van a tener que pagar es equivalente, ¿sí?, a 11 sueldos que yo cobraba
al momento de desvincularme, ¿sí? 11 sueldos. Además de la liquidación final, por supuesto, ¿no? Después tenemos los indemnizables al 50%. En este caso son aquellos empresas que tuvieron plan preventivo de crisis. Ahí está la palabra que no me salía antes. Aquellas empresas que hayan presentado plan preventivo de crisis, ¿sí? Que hayan suspendido a sus trabajadores y en algunos casos no hayan podido reactivar su economía, y eso implica que tenga que echar a parte del personal. Meditar, obviamente, en vistas del Ministerio de Trabajo. Ahí estaba, mira, justo, procedimiento preventivo de crisis. Disculpa. Estos casos solamente pueden ser por falta de trabajo, por fuerza mayor o por disminución de trabajo. Lo que viene pasando en los últimos años con muchas empresas o lo que está pasando ahora a causa de la pandemia, ¿sí? Esto se está viendo, lamentablemente se está viendo mucho. La empresa, de cualquier manera, sí se tiene que hacer cargo de un 50% de la indemnización. ¿Qué significa esto? Que van a cobrar medio sueldo por cada año trabajado. Si en el anterior yo cobraba 11 sueldos, esta vez voy a cobrar 6 sueldos y medio. Otros que tienen indemnización al 50% es la muerte del trabajador, muerte del empleado, ¿sí? O justamente que la empresa haya llegado a la quiebra, pero que no sea culpa del empleador, ¿sí? Que directamente esto que veníamos diciendo antes, se hizo el procedimiento preventivo de crisis, no funcionó, se redujo un poco de personal, no funcionó, llegué a la quiebra, bueno, tuve que cerrar, indemnizo al 50% a todos. Y las agravadas son las 3 que yo les decía. Una es embarazo. Todas las anteriores están en el artículo 145, ¿sí? 145, 146, 147. Las agravadas van a estar en el 182 de la Ley de Contrato de Trabajo. Despido por embarazo. ¿Cuándo se considera que un despido? Obviamente todo esto, yo insisto, ¿no? Es una presentación. Para lograr una indemnización hay que hacer presentación ante la justicia. ¿Cuándo considero que es un despido por causa de mi embarazo? Bueno, cuando me despiden dentro de los 7 meses y medio antes o después del parto. Para esto, yo tengo que haber, a los 2 meses y a 3 meses, tuve que haber informado a mi trabajo presentando un certificado médico, ¿sí? Donde conste que yo estaba embarazada y que le estoy notificando a la empresa. Si yo, obviamente no estoy hablando en el mes 7, 6, 7, que ya se nota, pero sí en el mes 2 o 3, que todavía no se nota, si yo no le doy aviso a la empresa no tiene por qué saberlo. Y a ver, por ahí estoy en el mes 8 y la empresa tampoco lo sabe, porque hay empresas que son grandes y no conocen. Entonces, recursos humanos no tiene por qué saberlo. Entonces, sí, yo siempre recomiendo que en los trabajos hacen y presenten certificado cuanto antes. Muchas mujeres esperan a los 3 meses para avisar, porque son los meses más complicados, pero corren el riesgo, ¿sí? De, que le pasen este tipo de cosas, o que la echen, o que les exijan tareas que pueden ser perjudiciales para el embarazo, etcétera, etcétera. Otra cosa que no está acá, que lo van a ver después en trabajo de mujeres, está previsto por la ley que si la mujer está embarazada, le tienen que reasignar tareas, ¿sí? En el caso de que haga tareas que son incompatibles con el embarazo, por ejemplo, fuerza, por ejemplo, químicos, bueno, un montón de cuestiones, el empleador está obligado a reubicarla sin que eso modifique su sueldo ni nada por el estilo, ni sus beneficios, ¿no? En este caso de despido por embarazo, que esté comprobado que el despido fue porque la mujer estaba embarazada, hay muchos dueños de empresas, vamos a decirlo de esa manera, que consideran que la mujer embarazada es un gasto
porque después va a pedir licencia por el hijo, porque después vienen los 3 meses sin ir a trabajar por la licencia por maternidad, bla, 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 y deciden echarla. Bueno, en ese caso pueden echarla, pero tienen que pagarle una indemnización de 13 meses de sueldo, ¿sí? Le tienen que garantizar el sueldo de un año, además de todo lo que ya vimos, ¿no? Además de la indemnización al 100% y además de la liquidación final. Pasa lo mismo con el matrimonio. El matrimonio son 3 meses antes o 6 meses después de la fecha. Obviamente esto tiene que haber una notificación en recursos humanos. Lo mismo que en estos casos, cuando es por casamiento, el registro civil solicita determinados estudios médicos a ambas partes que se van a casar, que la empresa está obligada a otorgar el día sin descontarle el sueldo para que se realicen esos estudios. Pero para todo eso tiene que estar el certificado o una notificación de aviso, un turno en el registro civil, etcétera, etcétera, de que van a contraer matrimonio, ¿sí? La indemnización es la misma que vimos arriba, de 13 meses. Y cuando es delegado gremial, cuando se presume que es un despido porque es un delegado gremial, la indemnización va a ser la que le correspondiera hasta que termine el mandato. Si son 2 años, van a ser 2 años de remuneración, ¿sí? Más un año más un año posterior. O sea, nunca les va a convenir, siempre les va a salir más barato echarlos después de estos periodos, ¿sí? Nunca llegar a una indemnización agravada. Y hay un caso que se conoce poco, pero la ley lo prevé, que es una indemnización al 25%, donde la mujer renuncia a su empleo justamente por haber sido madre. ¿Esto qué significa? Yo tuve a mi hija, me tomé los 3 meses de licencia que me correspondían, pero en lugar de reintegrarme, o me tomé después también 3 meses más sin sueldo, por ejemplo, que está la extensión, hasta 3 meses más sin sueldo, y en el momento de reintegrarme digo, no, voy a renunciar porque yo no puedo, no tengo cómo organizarme, que mi bebé, no sé qué. Bueno, con una presentación que generalmente es bastante más simple que un juicio, llegan a una indemnización de un 25% de antigüedad. Perdón, que va a ser un 25% de indemnización. ¿Qué significa esto? Un cuarto de sueldo por cada año trabajado. A todo esto se le suma que tiene que existir lo que se llama preaviso, tanto del empleador como del trabajador. ¿Qué es el preaviso? Es la comunicación de que yo voy a terminar el contrato de trabajo. O sea, yo como empleado, ¿sí?, tengo la obligación de, como trabajador hablo, ¿no? Como empleado, tengo la obligación de avisar si yo voy a renunciar a mi trabajo con 15 años, ay Dios mío, con 15 días de anticipación. Por lo menos 15 días. Si tengo más buena onda, le puedo avisar, che, mirá que el mes que viene me voy. Si tengo buena onda. Si no, esos 15 días. ¿Qué pasaría si no se avisan esos 15 días? Bueno, se supone que se puede hacer una retención económica porque el trabajador no avisó con tiempo y no se llega a cubrir tan rápidamente esa vacante. No es lo que más sucede, ya se los adelanto. Por lo general no pasa nada. Sí es diferente en el caso del empleador. Si el empleador va a echar al trabajador, ¿sí?, salvo que sea una causa justa, estamos acá hablando de desvinculaciones normales, ¿sí? No nos vayamos al extremo de la violencia, que eso, bueno, tiene que ver con otras cuestiones. Si el empleador va a despedir al trabajador y el trabajador está en el periodo de prueba, recuerden que los primeros 3 meses se considera periodo de prueba, con avisarle 15 días antes es suficiente, ¿sí?
Si el trabajador tiene una antigüedad menor a 5 años, ¿sí? Es decir, más de 3 meses y menos de 5 años, yo le tengo que avisar con un mes de anticipación. Y si el trabajador tiene una antigüedad mayor a 5 años, con 2 meses de anticipación. Porque se supone que el preaviso lo que hace es que el trabajador pueda buscar activamente otro empleo y a la vez el empleador está obligado a permitirle salir en horario de trabajo sin modificarle sueldo para que se presente a entrevistas laborales. De la práctica que sacamos que el preaviso por lo general no se hace, ni del empleado ni del empleador. Generalmente se prefiere pagar el preaviso. Cuando un empleador no lo realiza, lo tiene que pagar en forma de indemnización. Y generalmente lo que se hace es pagarlo porque el preaviso es un mes más de sueldo. Entonces es preferible, es más barato pagar el preaviso que dejar que durante un mes el trabajador se te raje todo el tiempo. Lo digo esto en términos, entiéndanme, ¿no? En términos pensando con la cabeza de un empresario. El preaviso tiene que ser por escrito, ¿sí? Tiene que ser, puede ser un telegrama o puede ser una nota, o, bueno, carta documento. Bueno, esto vamos a pasar porque si no se va a hacer muy largo. Acá al final del PowerPoint tienen un resumen de lo que son las indemnizaciones, todo lo que yo les acabo de decir, lo van a tener como para consulta. Y vamos, sueldo básico, entonces dijimos 30.000 pesos. Sí, este es recuerden que este sueldo básico es paritaria, estamos en un mensual. Ingresó al puesto de trabajo el 1 de abril del 2005. Este mes de junio hizo 3 horas al 50% y renunció el 26 de junio del 2019. ¿Sí? Vamos a situarnos como que estaríamos ahora liquidando sueldo de junio de 2019. Esta persona renuncia el 26 de junio del 2019. Yo ya les doy el dato resumido, ¿sí? El mejor sueldo del semestre, porque estamos en junio, el mejor sueldo del semestre son 40.000 pesos. Bien, yo voy a calcular el sueldo básico, pero presten atención a esto. Como esta es una liquidación de un sueldo, de una liquidación final y esta persona no trabajó el mes completo, yo les tengo que poner los días que efectivamente sí trabajó. En este caso serían 26 días. Vamos a suponer que es 26 inclusive. Pero bueno, eso después va a tener que ver con las planillas. Yo cuando le doy el dato es renunció el 26 del 6, ese es el último día de trabajo siempre que yo les pongo así, ¿sí? Bien, ¿cómo lo vamos a calcular entonces? Bueno, va a ser el sueldo dividido 30 para sacar el valor día y lo multiplicamos por la cantidad de días que efectivamente trabajó, ¿sí? En este caso es 26.000 pesos. El presentismo lo vamos a calcular, recuerden que es el 10%, algunos se están confundiendo con esto, me lo mezclan con la jubilación. Tengan cuidado que es el 10% el presentismo y es el 10% en el caso del mensual del sueldo de paritaria. La antigüedad en este caso va a ser de 14 años, porque acá ya la cumplió, está renunciando en junio, ¿sí? Por lo tanto ya cumplió los 14 años, si no tendría que poner, si hubiese renunciado en marzo, le tenía que calcular la antigüedad a 13%, ¿sí? Bien, y la antigüedad se la calculo también desde los 30.000 pesos, es decir, del sueldo de paritaria. Todo esto ya lo saben hacer, por eso lo dejé así. Las horas extra, recuerden que para el mensual es sueldo de paritaria dividido 200 horas, por la cantidad de horas extras que realizó y en este caso por 1,5 porque eran el 50%, si hubiesen sido horas extras al 100% era por 2. Y acá va a venir, vamos a liquidar todo lo que nosotros llamamos, les voy a poner un colorcito para distinguir, lo que nosotros llamamos liquidación final, ¿sí?
Vamos a liquidar lo que es el proporcional de aguinaldo, que nosotros ya lo vimos, ¿sí? Proporcional de aguinaldo. ¿Cómo se calcula? Bueno, yo lo que tengo que calcular acá es cuántos días trabajó en el semestre, ¿sí? En el ejercicio de aguinaldo, a varios, por no decir a casi todos los que me presentaron, les pasó el mismo inconveniente en el último ejercicio de todos, que me calcularon como que todos los meses eran de 30, pero la persona había ingresado en marzo y una fecha que no era el 1 de marzo, por lo tanto marzo no había trabajado los 30 días, ¿sí? Yo eso se los mandé todo en las devoluciones para que lo tengan en cuenta, ¿sí? En este caso, para calcular el aguinaldo, esta persona sí trabajó enero completo, febrero completo, marzo, abril y mayo completo, o sea, 5 meses completos, ¿sí? Pero en junio no trabajó los 30 días, trabajó 26. Entonces, yo lo que tengo que hacer, que son los 5 meses, vamos a escribir, ahí está, vamos a escribir, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿sí? Esto es para que ustedes hagan sus apuntes. Enero trabajó 30 días, porque esta persona ya venía trabajando desde el 2005. Febrero también, marzo también, abril también, mayo también y junio 26 días, ¿sí? Cuando yo sumo todo, me va a dar 176 días trabajados en el semestre, de enero a junio. Entonces, cuando yo voy a sacar el proporcional de aguinaldo, voy a hacer el sueldo, el mejor sueldo del semestre, que en este caso son 40.000 pesos, que yo se los puse acá abajo, ¿sí? Es el mejor sueldo del semestre, por 176 días, no por 100 completo, porque en junio trabajó solo 26. Entonces al sumar me da 176 días. Y todo eso lo divido por 360, que recuerden eran los 360 días del año, que es una convención. Nosotros sabemos que son 365, pero nosotros por convención decimos que el año tiene 360, de la misma manera que decimos que cada mes tiene 30. Y ahí ya me da el proporcional de aguinaldo. Las vacaciones las vamos a calcular de la misma manera que la habíamos calculado en la clase anterior. Yo no les dejé ejercicios de eso, no se preocupen. Pero era para que lo podamos aplicar ahora en la liquidación final, ¿sí? Entonces sería, ¿cómo se calculan las vacaciones? El sueldo, los 30.000 pesos, dividido 25, recuerden que en mensual nosotros, en lugar de dividirlo por 30, lo dividimos por 25, porque ese 25 es lo que a mí me va a generar ese plus vacacional, ¿sí? Ese extra que se le pagan en las vacaciones, y lo vamos a multiplicar por la cantidad de días que les corresponden según la tabla de antigüedad. ¿Sí? Para calcular las vacaciones, la ley de contrato de trabajo realiza una tablita, disculpen, fue una tablita donde dice que de 6 meses a 5 años corresponden 14 días, que de 5 a 10 años corresponden 21 días, que de 10 a 20 años corresponden 28 días y que más de 20 años corresponden a 35 días, ¿sí? Esa es la tablita. En este caso, como tiene 14 años, va a corresponder a el de 10 a 20 años, que son los 28 días, ¿sí? Entonces se le ponen los 28 días de vacaciones. Por supuesto que si se tomó días bueno, o le hayan quedado pendientes vacaciones, se deben agregar o restar de estos días de vacaciones que estamos liquidando, ¿sí? Yo se los hago en un genérico como para que les sea más sencillo. Entonces, repito, ¿cómo hacemos? Sueldo dividido 25 y lo multiplicamos por la cantidad de días
que le corresponden de vacaciones según la tabla de la ley. Otra observación, recuerden que esto generalmente los convenios colectivos de trabajo lo modifican, ¿sí? Yo no les estoy tomando convenios colectivos de trabajo para que no sea más engorroso, pero recuerden siempre que el convenio colectivo modifican, la mayoría modifican las vacaciones. Y finalmente, el tercer ítem a liquidar es el proporcional de aguinaldo de las vacaciones no gozadas. Y en este caso es mucho más sencillo, porque tengo que tomar el resultado de las vacaciones, ¿sí? De lo que estaría esta persona cobrando por las vacaciones, en este caso 33.600, y lo divido por 12, directamente, no tengo que hacer ninguna cuenta extraña. Lo divido por 12. Entonces, repasando rápidamente, proporcional SAC, ya lo saben sacar porque hicieron los ejercicios. Vacaciones fue lo que hicimos la clase pasada, ¿sí? Sueldo dividido 25 por la cantidad de días de vacaciones según el cuadro de antigüedad. Y el proporcional de aguinaldo de las vacaciones no gozadas es el resultado de las vacaciones no gozadas dividido 2. Todo esto va en remunerativo, porque todo esto es parte del sueldo, ¿sí? Lo mismo que el aguinaldo. Todo esto va a tener un sueldo bruto de 89.830 pesos con 56. Y de acá voy a descontar todos los conceptos de la seguridad social. ¿Qué significa esto? Jubilación, PAMI y obra social. Y ahí termina la liquidación, como terminó todas las liquidaciones que vimos hasta ahora. Esta persona, al renunciar, en este caso renunció, por ende no va a ninguna indemnización ni nada, esta persona va a cobrar 74.559 pesos con 36, porque ya después no va a tener nada más que ver con la empresa. Les comento de cualquier manera que yo se lo estoy haciendo hacer todo en un solo recibo de sueldo, ¿sí? Para simplificar los trabajos, pero es común que las empresas tarden un tiempo o que lo paguen diferido a la liquidación final. O porque el empleado, por ejemplo, en este caso se renunció al 26 de junio, por lo general la liquidación de su sueldo ya estaba hecha y solamente ajustan la cantidad de días, entonces todos los otros cálculos se lo pagan por un complementario o por distintos motivos que se paga en un recibo aparte de la liquidación final. Si la pagan en todo un solo recibo, también está bien, digo. Cualquiera de las dos presentaciones es correcta, ¿sí? Vamos a suponer que esta persona, en lugar de renunciar al 26 de junio, hubiese renunciado al 30 de junio, bueno, el aguinaldo le va completo. Ya no se llama un proporcional de aguinaldo, sino que iría el aguinaldo completo, ¿sí? Pero ahí no tenemos mayor dificultad. Vamos a suponer que la persona renuncia en julio, vamos a suponer que renuncia el 26 del 7, el 26 de julio, el aguinaldo ahí corresponde solamente al proporcional del mes de julio, ¿sí? De los días trabajados en julio. ¿Por qué? Porque en junio se supone que ya le habíamos pagado la mitad del aguinaldo que le correspondía de ese periodo. ¿Queda claro? ¿Tienen algún tipo de duda? ¿Tienen alguna duda lo que le acabo de decir? Pueden abrir micrófono. En el caso del jornal es lo mismo, ¿sí? En el caso del jornal es todo lo mismo. Liquidamos la quincena que corresponde y se le va a pagar todo lo que le corresponde a liquidación final, teniendo en cuenta que para calcular el aguinaldo se van a sumar las quincenas, teniendo en cuenta que, ¿cómo se dice? Que las vacaciones van a ser según los sueldos, ¿sí? O sea, toda la liquidación final siempre, perdón, las vacaciones no con los sueldos, con la antigüedad, perdón. Tengan en cuenta que todo lo que es liquidación final va a tener que tener ay, me estoy trabada, me trabé. Todo lo que es liquidación final va a estar relacionado con los aspectos generales del trabajador. En el caso del aguinaldo, ¿cuál es el mejor sueldo del semestre? O sea, no quincena, los tengo que sumar. En el caso de las vacaciones, ¿cuál es la antigüedad del trabajador? ¿Sí? Bueno, y en el proporcional de aguinaldo por vacaciones,
no hay más que decir porque las vacaciones dividido 12. Díganme si necesitan algo más, si se entendió, si fui muy rápido, si quieren que repita algo.